disputa instalada que creo que debemos ayudar a resolverla a partir de compartir fraternalmente todos los saberes que podamos tener sobre la cuestión, aceptando que hay una pugna muy grande desde distintas miradas ideológicas, desde distintas raíces económicas y también con proyectos de vida diferentes. Tal vez por la necesidad precisamente de no irme de tiempo, intentaré como dejar abiertas ciertas puertas para que ustedes también reflexionen a partir de otras disputas y otros lugares. Uno, con el tema de los derechos humanos. Primero tenemos que tener claro, para no confundirnos ni tampoco ilusionarnos, que los derechos humanos en Occidente, al menos como están impuestos en los tratados, en los comentarios, en las clases académicas en general y aún en las escuelas primarias y secundarias, en realidad dan una mirada muy parcial y hasta me animo a decir equívoca sobre lo que verdaderamente son. Hay que tener claro que los derechos humanos hablan de un conflicto que se da básicamente entre el Estado y las personas particulares. Esto ya como que va marcando de qué se habla cuando se habla. Los derechos humanos es una ciencia transdisciplinaria que abarca el conflicto, que en derechos humanos en su lenguaje se llama conculcación, donde el afectado es un ciudadano, básicamente. Sobre esto podemos incluso en los últimos años, en las últimas décadas, ampliarlo al concepto de comunidad, al concepto de pueblo. Pero donde no hay disputa es que el conculcador de los derechos humanos es el Estado. El conflicto entonces es entre un Estado y gente a nivel individual, como sujeto social, político, individual o como pueblo en su conjunto. Esto es un tema de fondo que debe como ir marcando nuestra reflexión, porque si no va a ser fácilmente atacada nuestra postura en un debate por estar apasionados, pero por carecer de rigor, diríamos, intelectual. Esto tiene que quedar claro, nos guste o no nos guste. Si a una persona la paran en la calle, la violan, la matan, la devoran, no es violación de los derechos humanos. Eso entra en el derecho positivo, en el derecho penal positivo. Hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, no podemos hablar de todos los conflictos que tiene la humanidad. Tenemos que hablar de los conflictos donde las relaciones entre personas comunes o el pueblo como sujeto activo y el Estado. La segunda cosa que tenemos que tener claro es que los derechos humanos nacen, nos gusten o no, a mí particularmente no me gusta, pero no se puede mentir, ni callar, ni no saber, hay que decirlo, nacen ligados a la defensa de la propiedad privada. Eso es una unidad y hay que tenerlo claro, porque si no nos faltan armas intelectuales. Yo no estoy diciendo que eso esté bien ni mal, estoy diciendo que es el tema de fondo. Porque si uno hace una denuncia de derechos humanos, bueno, desde la otra parte y en los tribunales internacionales donde desgraciadamente hay que acudir, especialmente porque Argentina en todos los conflictos mineros ha hecho cesión de jurisdicción. A partir de la ley de modificación de 1994 durante el gobierno del doctor Menem y con absoluta mayoría y apoyo de todos los diputados y senadores del partido oficial y del partido principal de la oposición, y todos sabemos de qué estoy hablando, a partir de esa ley hay una cesión absoluta de jurisdicción. Los conflictos van a ir a tribunales internacionales y en los tribunales internacionales, primero, las situaciones con las minas no se considera violación de los derechos humanos y segundo, el tema que también nos duele porque nos toca y mucho, se considera tan parte de los derechos humanos la defensa de la propiedad privada como los propios derechos políticos de primera generación. Esto es un tema
A nosotros no nos puede gustar, pero hay que tenerlo claro porque este es el espacio real en donde nos han metido y donde mucha gente no sabe y otra apoyó. Porque el doctor Menem fue electo por mayoría de la sociedad. Y los diputados que votaron eso, son muchos de ellos al día de hoy también diputados. Entonces, aquí no es hablar en abstracto, hay que hacerse cargo, porque estamos en un mundo donde las responsabilidades de un Estado siguen a partir del Estado, aunque sea otro el gobierno que esté. Y entre otras de las demoníacas ataduras que tenemos, nosotros mismos hemos dictado una ley, nosotros mismos por nuestros representantes, para que por 30 años nada se pueda hacer legalmente en contra de estas mineras. Y de esto no se habla, y de esto hay que hablar, porque si uno quiere modificar la realidad, tiene que conocerla. Perdón por citar al señor Marx. Marx dice que la realidad solo se modifica previo conocimiento, y es un principio de cualquier ciencia. Si no conocemos la realidad jurídica, económica, política, legal, científica, no vamos a poder modificarla. Y hay que hacerse cargo porque en el mundo rige el principio de filosofía del derecho que las responsabilidades de un gobierno en tanto Estado siguen en los otros gobiernos que siguen a cargo del Estado. Por lo tanto, nosotros, nos guste o no, tenemos que hacernos cargo de la ley minera, de la modificación del código minero y de todas esas disposiciones terribles de cesión de soberanía que se cometieron en la década del presidente doctor Menem. Entre otras, que es casi raya en mi criterio traición a la patria, por eso he hecho juicio que he perdido de traición a la patria al expresidente Menem, entre otras cosas prohíbe al propio Estado, no es que vino un ejército invasor a continuación de la guerra de Malvinas y nos obligó a ellos, no, por decisión de los diputados y senadores electos por la mayoría del pueblo argentino, hemos firmado diciendo que el Estado no puede explotar su riqueza minera. Y acá no vino nadie con un fusil a ponerlo en la cabeza. Eso lo decidió la gente que votó y los diputados y senadores que votaron las leyes. Y esa es la realidad. Entonces las cosas, pienso yo, porque son muchas las que habría que tocar e informar, debemos dar debates, pero debemos informarnos mucho incluso de lo que no nos gusta. Porque si no, entraría, como diría Freud, en una capacidad ilusoria. Negamos la realidad, pero negando la realidad, el cáncer avanza, los males de la humanidad avanzan. Habrá que hacerse cargo de las herencias históricas, a ver si a partir de esas herencias históricas alguna vez no repetimos nuestros errores. Porque tenemos baja memoria y perdonamos rápido lo que no debe ser perdonado. Y esto tiene que ser claro. Y agradezco la invitación de la Universidad de Río Cuarto y de la comunidad de Río Cuarto, ya hace varios años. He venido acá siempre por motivos dolorosos, básicamente a partir de la muerte de estudiantes y personal docente de esta Universidad de Río Cuarto, que fue la primera vez que vine a reflexionar sobre la tragedia. Y desde ahí se ha generado un vínculo que hace que también esté aquí. Y agradezco a los compañeros, para mí son compañeros, aunque sean mucho más jóvenes, que están al frente de la universidad, porque están cumpliendo con un deber de la universidad, que muchas veces se olvida. Una universidad, y ruego que no se me entienda mal, porque hace más de 40 años que trabajo en universidades, en mi vida, no deben ser fábricas de profesionales. Eso hay que tratar de combatirlo nosotros mismos. Una universidad no es una fábrica de profesionales. Una universidad es un servicio público para que amorosa y críticamente crezca la sabiduría y la conciencia crítica sobre el mundo. Esa es la función de una universidad pública. Las privadas están para otra cosa.
siento que nos aplaudimos a nosotros mismos, nos acariciamos. Está bien acariciarnos cada tanto y reírnos, pero eso lo dice Adolfo. Yo todavía no logro hacer reír a nadie, a mí mismo. Bueno. El otro tema es que necesitamos debatir con los que apoyan la megaminería. Y eso solo puede lograrlo, pienso yo, la universidad pública, porque ni siquiera el que quisiera la destrucción de la universidad pública, de la educación pública, se anima a decir estoy en contra de la educación pública. Se pone en contra de los maestros, de los docentes, de los estudiantes, pero hay como algo que no se toca. ¿Quién se anima a sacar a flote muchas veces que odia a los trabajadores? Entonces dice, no, el trabajo no sirve, el trabajo es esto, atacás la figura trabajo porque no te animás a hablar de los trabajadores. Y como no te animás a hablar de la educación pública, atacás a los docentes. Ese es el tema de fondo. Y en ese lugar, para ganarnos el amor de la sociedad y para defender realmente lo público, porque hay que ganarse el amor de lo público, la universidad tiene que cumplir sus funciones. Y nadie se va a negar, si convoca una universidad pública, a participar de ese debate. Pero no solamente los que estamos del mismo campo, los que tenemos... Yo quiero debatir, no con él, porque todo lo que él dice yo lo firmo. Seguramente lo guía el bien público, el amor a la gente. No tengo disputas, pero yo quiero disputar porque es muchísima la cantidad de abogados, de pensadores, de comunicadores, de científicos de las ciencias duras y de las ciencias blandas que callada o solopadamente están defendiendo el proyecto de la megaminería. Y cuando alguien dice con una impunidad que aterra, para discutir de este tema yo tengo saberes, bueno, que los ponga a mostrar aquí cuáles son sus saberes, ya que dicen que tienes tanto. Y los que no quieren públicamente asumir su rol, que lo asuman. Hay que sacarse la careta, saber quiénes realmente quieren la cultura de la muerte. Porque de eso se trata. Defender la megaminería es destruir la cultura de la muerte, más allá de las excusas que quieran darse. Y de esto tenemos que hablar. Yo invito a los compañeros de la Universidad de Río Cuarto, porque no en todas las universidades puedo sentir que me siento acompañado, dulcemente acompañado, que traten de continuar con esta tarea, pero que inviten a los que piensan que la megaminería tiene algo de bien. Quisiera saber, primero, qué entienden por bien, porque ese es un tema. Y quisiera saber luego si tienen intelectualmente y éticamente el coraje civil de decirlo delante de la gente que están a favor de eso. Porque nosotros podemos contrarrestarlo en todos los órdenes, en el orden filosófico. ¿Qué hay detrás de lo que se llama desarrollo? Ahí está el bien común, ahí está el destino de la criatura humana. Esa era la respuesta de humanidad que esperaba un mundo que se destruye. Otra pregunta, ¿es posible en un sistema donde los mayores fuertes se devoran a los más débiles pedir a las grandes transnacionales que tengan potencia de amor? Que defiendan el bien público. Vamos, señores, nacieron para la destrucción, nacieron para la avaricia, para comerse al débil. Sería más que doloroso, sería idiota en el sentido aristotélico, ¿no? Aristóteles llamaba idiota aquel que cree que el mundo se soluciona solucionando su conflicto. Sería idiota de nosotros creer que estas compañías que nacieron para el mal, para los actos del mal en sentido espinociano, van a hacer algún acto del bien. Van en contra de su naturaleza, no pueden hacer el bien. Su existencia está en los actos del mal. Y esto hay que tenerlo claro. Y habrá algunos filósofos o psicólogos que estén con eso, que lo saquen a flote. Y tendrán comunicadores que los tienen,
que tratan de mostrar que eso está bien, y dirigentes sindicales que hablan también de que eso da ocupación, eso da muerte, eso da suicidio, porque también uno se suicida en vida con los trabajos que le obligan a hacer. Y hay renegación freudiana, y hay de todo. El mal está allí. La megaminería son actos de muerte, son actos criminales, y que se saquen las caretas los que defienden la cultura de la muerte. Queremos conocerlos y debatir con ellos. Por último, somos latinoamericanos. Sentimos que nos hacemos cargo de una herencia, de un legado. En esa herencia, en ese legado, está también la muerte de muchos que nos antecedieron. Entre otros, la primera masacre histórica, la primera violación de los derechos humanos que se da en Latinoamérica, y se da vía de la minería. Porque conocen el Tratado de Tordesillas, no puedo explicar todo. Bueno, los españoles vinieron aquí y no podían tener esclavos, pero usaron la excusa de la Mita y el Yanaconazgo, lo habrán estudiado, para que los pueblos originarios que no podían ser esclavizados porque tenían alma, pasaron a tener alma de niños, para poder crecer en su alma a partir del trabajo esclavo, y los mataron por millones en las minas. Entonces, cuando alguien defiende las minas, especialmente la megaminería, que cargue sobre su espalda las millones de muertes que esa industria de la muerte ya originó en Latinoamérica. Que empiece desde ahí la historia. Y después, si pasamos al Código de Minería de 1887, es mucho para hablar. Y sé que no es bueno abusar del tiempo que tenemos, pero chiquito también. Más del 80% de ese código siniestro de minería sigue vigente. Y lo que se modificó vía gobierno Menem es más siniestro que lo que estaba en el código de 1887, sobre llovido, mojado. Y hay abogados y pensadores de la filosofía del derecho que defienden a las mineras. Le queremos ver las caras y que traigan sus argumentos. Se los vamos a debatir uno por uno. Nos hemos preparado. Sabemos qué vamos a disputar. Y estamos seguros. No hay futuro desde el mal. Aunque cueste creerlo, el bien ganará la batalla. Nada más. Bueno, yo creo que tenemos que estar bien cuando estamos en bien de lucha, ¿no? Que estamos pensando juntos, tratando de construir juntos, con esperanza. Porque si perdemos la fuerza de la esperanza, estamos perdidos, es porque nos vencieron. Nos han derrotado en algunas batallas, nos han vencido en batallas, pero nunca nos han derrotado. Seguimos en pie de lucha. Y creo que sí, cuando en el 60 y antes, mucho antes, hablábamos de los caminos de liberación en América Latina, estamos en ese camino de liberación. Cada día estamos más amarrados, más sometidos. Yo voy a hablar de pie porque tengo la cola cuadrada de estar sentado. Sí, perdonen. Además, acostumbrado a dar clases, siempre lo doy de pie. Sigo siendo docente. Y además los puedo ver. Desde aquí abajo no los veo, tal vez porque soy medio petizo. Y yo de todo lo que se dijo, ya lo que dijeron la compañera, los compañeros, hay mucho como para profundizar. Y quiero hacer, tal vez de todo esto, buscar algunos ejes para poder pensarlo. No es casual toda esta vorágine de la minería, de la industria, de las tecnologías, la ciencia y las técnicas. Pensábamos que iban a estar al servicio de los pueblos.
y terminamos siendo dominados por la técnica. Hoy estamos al servicio de las tecnologías. ¿Qué pasó con el ser humano? Voy a hacer una breve introducción en esto. Todos tenemos relojes, ¿no? ¿Qué hora es? 8:30 pasada, 8:35, ¿no? Tenemos relojes. Quiere decir que el reloj nos marca un tiempo mecánico, que de acuerdo a el tiempo de la naturaleza. Sin embargo, nosotros perdimos el ritmo natural y estamos dominados por el tiempo mecánico. Esto ha llevado a la humanidad a lo que es la aceleración del tiempo. Así como en física cuántica hablamos de la aceleración de las partículas, también hay una aceleración del ser humano. Se han alterado los ritmos. Los ritmos que nosotros vivimos no son los ritmos de la naturaleza. Siempre estamos acelerados. Esta aceleración del tiempo también ha llevado a la aceleración del pensamiento, ¿no? Del concepto filosófico, del sentido de la vida. Vivimos acelerados, estamos frente a una computadora y la computadora tardó medio minuto más de lo que nosotros estamos acostumbrados, nos ponemos nerviosos, tenemos ganas de destrozarla. Viajamos y nos demoramos más de lo que estamos acostumbrados y entramos a decir barbaridades de todo tipo, no la voy a decir. Pero es esto lo que tenemos que pensar. Terminamos siendo esclavos de las tecnologías. Y esto también tiene que ver con lo que llamamos desarrollo. Hemos alterado el ritmo del ser humano. No estamos nosotros con el mismo ritmo, este desfasaje del ritmo natural del ser humano, del equilibrio. ¿Qué está pasando con el ser humano? No, ¿por qué estas empresas mineras tratan de utilizar toda la alta tecnología? ¿Para qué? Para destrozar todo, para ganar mayor dinero, mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y a esto le llaman desarrollo. Les voy a contar hay mucha vivencia de por ahí, por los caminos del mundo, pero en Chiapas, donde trabajamos con las comunidades de los pueblos originarios, con los mayas, hacía mucho tiempo que no me reunía con los amigos mayas. Y cuando éramos más jóvenes hablábamos de la compañera, de la novia, ¿no? Después pasó el tiempo y hablamos de che, tu mujer, y hablábamos de los chicos. Hoy cuando nos reunimos hablamos de los nietos. Y más adelante hablaremos, si nos da Dios la virtud de vivir, hablaremos de los bisnietos. Entonces estábamos en un encuentro en San Cristóbal de las Casas sobre desarme y desarrollo, un tema tremendo, ¿no? Lo que está pasando hoy con la industria armamentista, la necesidad del desarme. Pero yo le decía que lo primero que tenemos que desarmar es las conciencias armadas. Es lo primero que tenemos que desarmar. Y entonces, después de encontrarnos, de saludarnos, preguntar por la familia, me preguntaron, ¿qué estás haciendo aquí otra vez en Chiapas? Mira, estoy en este encuentro. Y les pregunto, ¿para ustedes qué es el desarme? Y abrieron los ojos y me devolvieron la pregunta. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué es el desarrollo para ustedes? Me dice, ¿ustedes qué quieren desarrollar? Tener más computadoras, más carros, como le dicen allá,
más equipos electrónicos, más dinero. No, no, mira, nos conocemos hace muchísimos años, 40 años. El concepto de desarrollo, y ellos me dieron una lección que les quiero transmitir. Me dijeron, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Ahí se me quemaron todos los cables, ¿no? Y, bueno, pero ¿qué es el desarrollo para ustedes o lo que ustedes pueden imaginar? Me dice, no, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. ¿Qué existe? Y me dijeron, la palabra equilibrio. Miren ustedes qué distinto, ¿no? Equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con la madre naturaleza, equilibrio con el cosmos, equilibrio con Dios. ¿Cómo recuperamos el equilibrio? Porque realmente en este mundo estamos desequilibrados, totalmente desequilibrados. ¿Cómo recuperamos el equilibrio? Un antiguo proverbio indio dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? Estas industrias, la megaminería, esto que nos convoca, los monocultivos, los agrotóxicos, todo eso sí sabe muy bien esa empresa y la explotación, el concepto de desarrollo como explotación, no como equilibrio. Y aquí, en economía, hay una cosa muy simple, yo no soy economista, nunca lo seré, pero en economía hay producción, trabajo, consumo en una sociedad, es de distribuir las ganancias. Sin embargo, hay una economía que es virtual, no es real. Ustedes vieron que la bolsa sube y baja en 5 minutos. Suben tanto las acciones y bajan, se funden, vuelven a ganar. No, yo creo que los agentes de la bolsa sufren de taquicardia, pero sufren también de una locura total y absoluta. Porque en el comercio, en la bolsa de valores, son los antivalores. ¿Cuál es el valor? Oscar Wilde, cuando decía que hay quienes saben el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Precio y valor no son lo mismo. Y creo que si nosotros perdemos esto, podemos discutir, ¿no? Esto creo que define lo que es la política de estas empresas, que es de explotación de ganancia en el menor tiempo posible, esto que decía Vicente recién, ¿no? De aquellos que lo metían en la mina, los explotaban, los mataban para buscar mayor ganancia, mayor producción en el menor tiempo posible. Siguen haciendo lo mismo, no cambiaron. Y creo que esto es gravísimo. Tenemos que comenzar a pensar distinto. Si nosotros no tenemos la capacidad de cambiar del pensamiento, no podemos modificar la realidad. Es esto. Hoy decía que toda esta política que nos están imponiendo es el monocultivo de las mentes, así como existe el monocultivo de la soja o de los pinos. Cuando uno ve un monocultivo de pinos, no son bosques, son monocultivos. Para ser bosque se necesita de la gran riqueza de la biodiversidad. Si no hay, ustedes saben que la madre naturaleza nunca generó monocultivos, siempre generó una gran biodiversidad, que es la riqueza de la humanidad. Y el mismo concepto de desarrollo tenemos que volver a recuperar el sentido profundo de la palabra.
Hoy hablábamos con Vicente, con las compañeras, decía, recuperemos la palabra, porque si no recuperamos la palabra, no recuperamos el pensamiento. Y la palabra no es porque sí, la palabra es energía. Ustedes saben que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir. Recuperemos la palabra. Hay cosas que nosotros la asimilamos, la asumimos, como por ejemplo, desarrollo. ¿De dónde viene eso? Me quedo con los mayas, ¿no? En el año 46, Henry Truman comienza a aplicar el término desarrollo y subdesarrollo. ¿Qué queremos desarrollar? ¿Cuál es la decisión que tenemos como pueblo? Por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que hablar del derecho de los pueblos. Y no quedarnos únicamente en acotar los derechos humanos a una época determinada, como muchas veces se hace aquí, del 76 al 83. Tenemos que verlo en la integridad de lo que pasa en nuestro país, en América Latina y el mundo. Desde esa perspectiva nosotros podemos llegar a comprender lo que son las políticas de derechos humanos. Y es cierto que quien viola los derechos humanos es el Estado. Cuando hay asesinato, hay otras cosas, esos son delitos. Son delitos. Ahora, cuando se violan los derechos humanos es cuando se violan a la comunidad andalgalá, a Famatina, a los pueblos originarios, la persecución que hay en quitar las tierras, porque esto es responsabilidad del Estado, tanto del Estado nacional como provincial. Es esto. Ahora, ¿qué pasa con estas empresas? Estas empresas, ¿por qué vienen? Porque se les abre la puerta, se les invita a venir. Hay esta ley de minería que es nefasta, que la impulsa Menem, pero es votada en el Congreso. ¿Qué está pasando? Ahora votaron la ley antiterrorista para garantizar el GAFI, que son las inversiones extranjeras en el país. Entonces, hablamos de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía sin pueblo? Nosotros no somos un país soberano. Somos un país dependiente, colonizados, sometidos. Hoy recordaba un amigo de caminada, militante, que es el presidente de Bolivia, Evo Morales. Nos conocemos desde hace muchos años. Lo primero que hace cuando asume la presidencia en Bolivia es estatizar las empresas bases. Petróleo, gas, minería, ¿no? Con todas las dificultades que tiene Bolivia. Pero es para poder determinar, decidir un país soberano. Nosotros no somos un país soberano. Hoy no tenemos capacidad de decisión en nada. A mí no le dieron tiempo, porque si no privatizaba el obelisco, el perro y el gato. Es esto, realmente. Entonces, cuando hablamos de soberanía, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, ¿tenemos fuerzas armadas para defender la soberanía de quién? Piensen ustedes, se ha vendido el territorio, ¿no? Estamos hoy peleando por Malvinas, sí, tenemos que recuperar las Malvinas. Yo acabo de publicar una nota, las Malvinas son argentinas y la Argentina también. La pueden bajar por internet y van a ver que hay mucho de esto, ¿no? Cuando nosotros no somos dueños ni del petróleo, ni de los minerales, ni del perro ni del gato, que el territorio se está... Llevé a hermanos mapuches a Italia, a Roma, a Treviso, a tener una reunión con Luciano Benetton. Las mujeres saben, ¿no?, la moda de Benetton, ¿no?, la publicidad de Benetton, ¿no?
Benetton en la Argentina tiene más de 1.000.000 de hectáreas. Es uno de los 3 grandes productores a escala mundial, lanar y carne de cordero. Y ahora comienza también con la explotación minera. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar todos? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos lamentarnos. Hay posibilidad, hay resistencia, hay una resistencia social. No solo de Andalgalá, de Famatina, creo que en el país, pero en América Latina, hay fuerzas sociales que están reclamando sus derechos. Y no se trata aquí tanto de un problema meramente económico, es algo mucho más profundo, porque de esto depende el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Los recursos como el agua. Yo traje aquí, no lo voy a leer, así que no se asusten, simplemente es la carta del jefe indio de Sealt a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos, en 1854. Lean esta carta porque es maravillosa, es un poema. Es un poema. Le voy a leer simplemente un pedacito. Porque a quien llama el gran jefe blanco de Washington, le hizo una oferta para comprar las tierras a los indígenas, a los Sioux. Y le dice, ¿cómo se puede comprar o vender el firmamento? Ni aun el calor de la tierra. Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada oltosano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. Creo que esto no está diciendo todo, ¿no? Nos está llamando profundamente a la conciencia. Y yo quiero compartir algo con ustedes que siempre lo recuerdo. Mi abuela era una india guaraní. Nunca llegó a hablar el español. Yo de chico entendía el guaraní. Después, lamentablemente, por este proceso de aculturación, lo fui perdiendo. Menos las malas palabras. Me acuerdo de todas. Es como andar en bicicleta. No. Una vez que uno aprendió a andar en bicicleta, no se olvida más. Y mi abuela pensaba que estaba loca porque hablaba con las plantas y con los animales. No, y hablaba con la madre tierra. Y creo que esto es un ejemplo de esa comunión profunda. Nosotros somos parte, no los dueños de la madre tierra. Nosotros somos parte. No, nosotros somos como la gota de agua de un río que es todo el río. No podemos perder de vista esto. Podemos hacer análisis políticos, filosóficos, sociales. Y yo le pregunto a aquellos que votaron la ley de minería, a los gobernantes, a nuestra presidenta y a los gobernadores, ¿qué piensan de todo esto? ¿Es simplemente la ganancia? ¿Es la especulación financiera? ¿Es el mercado? ¿O es la vida? La carta esta, miren ustedes cómo termina. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se
atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? ¿Destruido? ¿Dónde está el águila? ¿Desapareció? Y escuchen esto, lo último que dice. Termina la vida y comienza la supervivencia. Es esto. Termina la vida y comienza la supervivencia. ¿Nos resignamos a eso o luchamos? ¿Nos resignamos a la sobrevivencia o luchamos por el derecho y la vida de nuestros pueblos? Este es el desafío que tenemos. Podemos hacer muchos análisis, ¿no?, sobre la megaminería, sobre los daños, la contaminación, pero tenemos que ir más profundo. Esto que los mayas nos están explicando es recuperar el equilibrio del ser humano con la madre naturaleza, con el universo. Nosotros tenemos este pequeño planeta llamado Tierra, es la casa común de cada uno de nosotros y nosotras, es la casa común. Yo viajo por todo el mundo y les puedo decir claramente la devastación que he encontrado en África. He estado en Irak. En Irak no fue la guerra contra un dictador como Saddam Hussein, fue para apropiarse de los recursos petroleros. Cuando llegué a Bagdad, hice 2000 kilómetros de desierto de Amán, Jordania, a Bagdad, y llegué después de la masacre de más de 600 niños en nombre de la libertad, de la democracia y de la dignidad del pueblo iraquí. Una gran farsa. Esta hipocresía que ahora está pasando, pasó con Libia, va a pasar con Siria, y creo que tenemos que pensar muchas cosas. Donde estamos dos argentinos, formamos 3 partidos políticos. Cambiemos esta mentalidad de confrontación permanente. Está bien el debate, la discusión, pero tenemos que sumar voluntades, tenemos que tener objetivos comunes. Lo que está pasando hoy en la región minera es un problema de todos y todas, no es únicamente de ellos. El caso de las tierras es gravísimo. Hoy la lucha que se está por los bienes y recursos naturales, el agua. Muchas veces me encontré en distintas partes del mundo con Burlock, el Premio Nobel de la Paz también, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con varios premios Nobel, ojo, ¿no? Tenemos serias discusiones. Pero esto era un buen hombre, ya falleció. Y nos encontrábamos, y fue el de la Revolución Verde. Porque este hombre estaba convencido que la Revolución Verde, los monocultivos, sacar 2 cosechas en el año en lugar de 1, podía paliar el hambre del mundo. Esto. Si ustedes leen los informes de la FAO sobre el hambre del mundo, dicen que por día mueren más de 35.000 niños de hambre por día en el mundo, cuando el mundo podría paliar el hambre. No lo quieren hacer. Aquí son decisiones políticas. Aquí en Argentina también son decisiones políticas. El gobierno esto lo avala, lo firma y lo reafirma. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La resistencia social, cultural, política, espiritual, es lo que tienen que tener los pueblos para cambiar esto. No nos engañemos con esto. Nos espera una larga lucha continental, porque esto no pasa solo en la Argentina. Esto está pasando, y creo que hoy, si bien hay signos, hay cosas interesantes en nuestro continente que antes no estaban, no estamos tampoco en las mejores condiciones de pensar de que esto
es lo que tenemos que conseguir. Los conceptos de desarrollo, los conceptos de economía, el concepto filosófico y ético. No puede haber política sin ética, porque entonces politiquería. La ética en el hacer político. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por favor, si yo no soy coherente, no me crean, porque entonces les estoy mintiendo. Es esto. No podemos decir una cosa y hacer otra. Tenemos que ser coherentes, y tenemos que ser coherentes en la vida nuestra, en la vida social, en fortalecer el derecho del pueblo, de nuestros pueblos. No somos un solo pueblo, somos una nación, pero aquí en Argentina hay muchos pueblos que están siendo destruidos, marginados y están siendo silenciados. No hay un solo pueblo. Podemos hablar de los pueblos originarios, de esas culturas que están siendo silenciadas y que están desapareciendo. Comencemos a pensar todo esto. Y creo que esto nos puede dar esta diversidad. La diversidad es la gran riqueza de los pueblos. Nunca la uniformidad, porque la uniformidad nos lleva a los totalitarismos, nos lleva al monocultivo de las mentes, la uniformidad. Y tenemos que reaccionar frente a esto. Hay muchos datos, yo no voy a entrar en esto, ya el compañero estuvo explicando qué es lo que pasa con la contaminación, pero también tenemos que descontaminarnos de la información, de los medios de comunicación que incomunican y que nos intoxican, así como los agrotóxicos, y nos intoxican la mente. Creo que tenemos que rever muchísimas cosas. El desafío de las universidades, en la conciencia crítica. Yo llevo, ya ni me acuerdo el tiempo que llevo enseñando, ¿no? Más de 40 años. Todavía no me echaron, ¿no? Pero creo que hay algo fundamental, ¿no? Pablo Freire nos enseñó algo muy concreto. La educación educando y el educando educador. Nos educamos juntos y juntos construimos. La conciencia crítica como práctica de la libertad. Es esto lo que tenemos que hacer. La universidad tiene esa posibilidad de abrir puertas, abrir ventanas y sacudirnos. Tiene que sacudirnos. No puede ser más de lo mismo. Es el pensamiento crítico y es aquello que se ofrece a la comunidad. Esta interrelación entre la universidad y el pueblo. Son parte de lo mismo. Es importante comenzar a pensar, y yo creo, y lo señalé, el pensamiento holístico. Tenemos un pensamiento cartesiano, muy analítico, muy fragmentado. Tenemos que comenzar a tener un pensamiento holístico, integrador, de valores, porque nadie nos va a liberar, nos tenemos que liberar nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que compartir. Creo que tenemos dos cosas que compartir: el pan y la libertad. Este es el sentido profundo de un pueblo, es compartir el pan y la libertad. Si no tenemos esa capacidad de compartir el pan y la libertad, tampoco tenemos la capacidad de amar. Qué palabrita, ¿no? Terrible. ¿No? Y no solo a los que nos aman, sino a nuestro pueblo, a nuestras generaciones, el pasado y el presente. No vemos una división. Yo digo que la memoria no es para quedarnos en el pasado, la memoria no debe iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Este es el desafío que queremos. Nada más, gracias.